Continuando con las operaciones que se pueden efectuar con las expresiones algebraicas, tenemos el producto de polinomios. En este caso se aplica la propiedad distributiva. Todos sabemos, nosotros tenemos A más B multiplicando a C más D. Bueno, esto es A por el otro binomio más B multiplicando a C más D. Cada uno de los dos términos del primer binomio se debe multiplicar por el segundo binomio. Y acá aplicar la propiedad distributiva. Acá lo tenemos mejor expresado. Fíjense, es A por C más A por D. Es B por C más B por D. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros aplicaríamos la propiedad distributiva y obtendríamos el producto de los dos binomios. Al tener números, tenemos, veamos este primer ejemplo, 2x más 1, que multiplica a 3x menos 5. 2x por 3x se multiplican los números, 2 por 3 es 6, y se multiplican las variables. X por x es x al cuadrado. Aquí vale la ley de los exponentes. Producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. X por x, x a la 1, por x a la 1, es x elevado a la 1 más 1, que es 2. X por x, x al cuadrado. Y después se efectúan los otros productos. 2x por menos 5 es 2 por menos 5 menos 10, x. Después tenemos 1 que multiplica todo el segundo binomio. 1 por 3x es 3x y 1 por menos 5 es menos 5. En definitiva, después sumaremos los dos términos que son semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Los que tienen la misma parte literal. O sea, en este caso, menos 10x más 3x. Estos son los dos que tienen la misma parte literal, x elevado a la primera potencia. Entonces se suman, menos 10 más 3 es menos 7x. Entonces el resultado de esta multiplicación de dos binomios es 6x al cuadrado menos 7x menos 5. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, sería un binomio por un trinomio. X al cuadrado por todo este trinomio, ¿sí? Y menos 3 por el segundo trinomio. Entonces, x al cuadrado por x al cubo es x a la quinta. 2 más 3 es 5. X al cuadrado por 2x es 2x al cubo, porque es x al cuadrado por x al cubo. 2 más 1 es 3. X al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Después tenemos, y acá sacamos paréntesis, tengan cuidado con la regla de los signos. Menos 3 por x al cubo es menos 3x al cubo. Menos 3 por 2x, menos 3 por 2 es menos 6x. Menos 3 por 1, menos 3. En definitiva, lo que resta es sumar los términos semejantes, que en este caso los únicos que quedaron como términos semejantes son 2x al cubo y menos 3x al cubo. 2 menos 3 es menos una vez x al cubo. En definitiva queda x a la quinta menos x al cubo más x al cuadrado menos 6x menos 3. En el último ejemplo que tenemos acá, está la x afectada a raíces. 1 más la raíz de x multiplicado a 2 menos 3 veces la raíz de x. Entonces, bueno, es lo mismo 1 que multiplica a todo el segundo binomio y raíz de x que multiplica a todo el segundo binomio. Entonces, 1 por 2 es 2 y 1 por menos 3 raíz de x es menos 3 raíz de x. Después hay que multiplicar raíz de x por todo el segundo binomio.
raíz de x por 2 es 2 raíz de x. Raíz de x por menos 3 raíz de x es menos 3 raíz de x al cuadrado. En definitiva nos quedó 2 menos 3 raíz de x menos 3. Menos 3 raíz de x más 2 raíz de x, acá, menos 3 más 2 es menos 1 vez raíz de x. Fíjense que los términos semejantes son estos dos. Después nos queda raíz de x elevado al cuadrado es x. Entonces, 2 menos raíz de x menos 3x. Después tenemos que recordar algunos productos especiales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un binomio donde lo único que cambia, tenemos un producto de dos binomios donde lo único que cambia es el signo que une los términos en los binomios? Entonces, a más b por a menos b, si ustedes efectúan aplicando la propiedad distributiva, esto es a cuadrado menos b cuadrado. Los términos en el medio se simplifican. Entonces, esto se llama diferencia de cuadrados. Va a haber muchos casos donde ustedes, teniendo esto, lo van a expresar como producto de la suma por la diferencia de las bases. A cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Entonces, ustedes recuerden que si tenemos producto de dos binomios donde lo único que cambia es el signo que une los términos de los binomios, tenemos una diferencia de cuadrados. Después tenemos lo que se llama trinomio cuadrado perfecto, los tres términos, un trinomio que corresponde al cuadrado de un binomio. Ustedes pueden desarrollar a más b por a más b, aplicar la propiedad distributiva y van a llegar a esta expresión, que va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Lo mismo pasa con a menos b elevado al cuadrado. La única diferencia es que es a cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. También es fácil recordar a qué es igual el cubo de un binomio, de a más b elevado al cubo. El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Si ustedes se fijan, el coeficiente de a al cubo es 1 y el coeficiente de b al cubo es 1. Los otros dos coeficientes son 3. Empezamos con a al cubo, a al cuadrado, a la 0. Acá tenemos b a la 0, b a la 1, b al cuadrado, b al cubo. Lo único que tienen que recordar es que los dos coeficientes del medio son 3. En el caso de la resta, los términos donde b está elevado a potencia impar son negativos. Sería a al cubo, b acá está elevado a la 1, a la potencia 1, y el término es negativo, es menos 3. b acá está elevado al cubo, que también es impar, y entonces el término también es negativo. Porque, bueno, las potencias impares de un número negativo dan por resultado un número negativo. Entonces, en el caso de la diferencia elevado al cubo, es a al cubo menos 3 a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b al cubo. Entonces, nosotros, teniendo esto claro, podemos calcular el cuadrado de cualquier binomio, no importa qué expresión tome a o qué expresión tome b. Por ejemplo, acá a es x al cuadrado. Entonces, bueno, reemplazo, en lugar de escribir a al cuadrado, pongo x al cuadrado al cuadrado. En lugar de escribir a, pongo x al cuadrado. Y b vale y al cubo, entonces en todos los lugares donde aparece b, pondré y al cubo. Entonces, fácilmente podemos encontrar, por ejemplo, 3x más 5 al cuadrado. Bueno, a, o el primer término, o el primero, como decimos,
es 3x. Entonces es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, que el segundo es 5, más el cuadrado del segundo. Entonces, eso nos queda esta expresión. O sea, esto sería 9x al cuadrado, más, tenemos 2 por 3 es 6, por 5 30, 30x, y más 5 elevado al cuadrado, que es 25. Lo mismo ocurre si en lugar de tener una suma tenemos una diferencia. El primero acá es x al cuadrado y el segundo es menos 2, ¿sí? Entonces tenemos una diferencia, el término que es el doble producto del primero por el segundo. No, perdón, esto es elevado al cubo. Esto está elevado al cubo, o sea que es el cubo del primero menos el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, menos el cubo del segundo. Bueno, realizadas las operaciones, llegamos a esta expresión. En el caso que sigue, tenemos una diferencia de cuadrado. 2x menos raíz de y que multiplica a 2x más raíz de y. En definitiva, esto va a quedar el cuadrado del primero, que es 2x, menos el cuadrado del segundo, que es raíz de y. 2x elevado al cuadrado es 4x cuadrado. Y raíz de y elevado al cuadrado es y. Entonces, en definitiva, queda 4x al cuadrado menos y. ¿Quedó claro esto? Nosotros aplicamos las diferentes expresiones. Si ustedes no, de los productos especiales, ¿sí? Si ustedes no recuerdan de memoria a qué es igual esta expresión, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, realizan 3x más 5 por 3x más 5. Aplican la propiedad distributiva como vimos al principio y aplican las leyes del producto. ¿Sí? Bueno, acá también tienen que aplicar producto de potencias de igual base. Bueno, acá mucho no aparece. Aplicamos potencias directamente. Pero en este caso hacemos la operación como lo veíamos al principio como producto de dos binomios. En este caso se hace más complicado porque tienen primero que multiplicar x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado menos 2 y después ese resultado por x al cuadrado menos 2. Bueno, nos vemos en el próximo videito donde vamos a ver cómo se factorizan expresiones algebraicas. Muchas gracias.